Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto otra vez estar con ustedes en esta diócesis de Cuautitlán. Gracias a nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla que también nos siguen. Gracias, José Luis, nuevamente por estar aquí con nosotros. Bienvenido una vez más. No, pues nada que agradecer, al contrario. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestra serie de los sacramentos y hoy vamos a ver Eucaristía, Sacramento de Fe. Vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, gracias por este bendito día, gracias por la salud, gracias por la familia, por los bienes que tenemos para solventar nuestras necesidades. Gracias por traernos esta mañana a esta tu diócesis y gracias por permitirnos ser instrumentos tuyos. Permítenos hablar lo que tú tienes como mensaje para todos nuestros radioescuchas. Permítenos ser solo ese instrumento, donde brille tu palabra, donde brilles tú. Ayúdanos, Señor, en esta transmisión para que todos nuestros hermanos también puedan abrir su mente y su corazón y puedan amar la Sagrada Eucaristía como la amamos nosotros. Te pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a iniciar, hermanos. Adelante, José Luis, con Eucaristía, Sacramento de Fe. Bueno, pues ya hemos venido hablando de la Eucaristía en diferentes formas, en diferentes sentidos. Hoy vamos a retomar en el aspecto de ver cuál es la materia, cuál es la forma, el ministro, el sujeto de la Eucaristía, todo esto como lo veníamos viendo con nosotros, sacramentos, para ya completar esta serie de la Eucaristía. Y es importante iniciar viendo que la Eucaristía tiene diferentes nombres porque cada uno de ellos nos van dando idea de lo que es la Eucaristía. Por ejemplo, nosotros conocemos precisamente el nombre Eucaristía, pero Eucaristía significa acción de gracias, y nosotros mediante la celebración de lo que también conocemos como la misa, pues estamos haciendo una acción de gracias principalmente de esa entrega de Jesús con su muerte, pasión, muerte y resurrección. Pero estamos dando gracias también por todo aquello que tenemos, que somos, y hasta por lo que no tenemos y por lo que no somos. A veces parece extraño, ¿cómo voy a dar gracias por lo que no tengo? Pues sí, porque por ejemplo yo no tengo una enfermedad, claro, que otros sí tienen, o yo no tengo un suceso catastrófico como sucede en otros lados, ¿no? Que acaba de ser un sismo, que acaba de ser un tsunami, etcétera, y que nosotros no tenemos. Entonces es una acción de gracias por todo aquello que nosotros tenemos y hasta por lo que no tenemos. También conocemos a la Eucaristía como el banquete del Señor, y nosotros encontramos dentro de la palabra de Dios, dentro de la Biblia, diferentes momentos en los que nos hablan precisamente del banquete de Dios. No solamente el banquete que él, o la última cena, sino nos hablan también de las bodas del Cordero, nos hablan de los diferentes momentos en que Jesús comía. Decían que incluso lo criticaba, ¿no? Comía con publicanos y pecadores, decían, ¿no? Entonces también decían, es un glotón, y entonces también lo criticaban porque comía, le gustaba comer con la gente, las personas. Entonces la Eucaristía es ese banquete del Señor. También nos habla en alguna parábola de cómo el reino es precisamente ese banquete al que
son invitados los principales y no quieren ir, ponen muchas excusas. Y finalmente toma a todos los que se encuentran en el camino, les dice, y los lleven al banquete. Lo único es que tengamos como requisito la vestimenta digna de un banquete. Bueno, entonces también podemos encontrar como la fracción del pan. Hace 8 días hablábamos de la enseñanza, la oración y la fracción del pan. Y veíamos cómo se le daba ese nombre precisamente por el acto de romper, cortar y participar a los demás de un mismo pan. A veces nosotros hasta en las canciones luego no le ponemos atención, pero yo creo que muchos de ustedes han oído e incluso cantado esa de todos comemos del mismo pan, o todos formamos el trigo, somos trigo, dice la canción, somos trigo del mismo sembrador. ¿Para qué? Pues para hacer ese pan. Entonces esa es la forma en que nosotros participamos en esa fracción del pan, que es participar del mismo cuerpo de Cristo. También se conoce como asamblea eucarística, como memorial santo, como el santo sacrificio, como la comunión, ya también decíamos. Cada uno de estos nombres va diciendo cuál es la idea. La asamblea eucarística, porque es esa asamblea, es convocatoria, como nos convocan a la Eucaristía. Memorial, porque no solo hacemos memoria, sino hacemos presente el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso también le llamamos santo sacrificio, porque no es un sacrificio más de los que se ofrecían, no es una Pascua más, sino es el sacrificio santo, o el sacrificio por antonomasia, ¿verdad?, que es el de Jesús. La comunión, que va más allá de solamente comer, sino de que estamos en una común unión, somos parte de una comunidad. Esto nos cuesta a veces mucho trabajo, ya también lo habíamos comentado, nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque empezando porque vemos a la gente mal que está a nuestro lado en la Eucaristía, ¿eh? Y venimos, ay, ni se bañó, ¿no? O mira cómo viene, o mira cómo viste, o criticando. Entonces esa comunión ya no resulta tan comunión, sino que más bien empieza las divisiones, ¿verdad? Pero el nombre es comunión. También lo conocemos como Santa Misa, cuando el ministro despedía a la gente, les decía misa et, es decir, la misión está dada, la misión es esta. Y nosotros hoy seguimos conociendo como la Santa Misa. Y aunque hoy no nos dicen misa et, si nos dicen vayan a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz, porque podemos ir a vivir lo que aquí celebramos. También hay una misión. La Eucaristía no termina ahí solamente es el alimento para después poder verlo y vivirlo ahí en nuestras comunidades, en nuestra casa, en nuestros lugares donde nos desenvolvemos. Te vamos a pedir, Erika, que nos leas en Mateo 26, del 26 al 28, para recordar. Ya lo hemos venido viendo y seguramente también nuestros compañeros en los otros programas han venido viendo en particular esta cita bíblica, pero vamos a recordarla de la institución precisamente de la Eucaristía. Dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros podemos encontrar también esta institución de la Eucaristía en las citas de Lucas 22 del 19 al 20, en Marcos 14 del 22 al 24 y en Primera de Corintios 11 23 al 25. Si ustedes notan, en Juan no hay una no presenta él este pasaje, pero él lo sustituye por la actividad que tienen durante la cena, antes de la cena propiamente, en la que él les daba los pies a sus discípulos. Y aquí, en esa parte, es precisamente donde, aunque no habla de esta institución del cuerpo y la sangre, sí se muestra él cómo a través del servicio es donde empieza la entrega a los demás. No solo en la entrega en la cruz, sino desde antes Jesús nos da ya ese ejemplo de servicio, de ponerse hasta el final, de tomar el papel del criado, de la servidumbre, para servir a los demás. Entonces es importante porque precisamente en este toma mi cuerpo, toma mi sangre, no es solamente un símbolo en el sentido de, sí, esto va a ser ahora como mi carne. No, es que hoy me estoy entregando y el principio de la entrega es el servicio. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo notemos. Por eso no la ponemos como cita de la institución, pero sí es importante que la relacionemos, porque eso es lo que hace Juan. Juan nos da ese sentido. Bien. Ahora, nosotros hemos venido viendo en cada uno de los sacramentos cuál es su definición como tal. Obviamente es un sacramento, lo primero que tenemos que decir, la Eucaristía es un sacramento, es decir, un signo por el que nosotros nos encontramos con Dios y Dios con nosotros. Un signo sensible por el que nos encontramos con Dios. Entonces, la definición como tal dice, la Eucaristía es un sacramento en el cual, bajo las especies del pan y el vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Seguramente esto ya lo hemos visto incluso en los otros programas con los compañeros, porque lo hemos venido, y no porque sea repetitivo, sino porque esta es la realidad sobre la que nosotros nos basamos para vivir la Eucaristía. No es una presencia simbólica, sino es una presencia real, está aquí. Es que cada vez que nosotros asistimos a la misa, a la Eucaristía, estamos teniendo entre nosotros a Cristo, a Jesús, que con su cuerpo, su alma, su divinidad de forma real está presente ahí. Completo el Señor completamente, ahí, ¿verdad? Sí. Es importante porque fíjense que en la celebración de la misa el altar es Cristo, el sacerdote representa a Cristo. Las lecturas hablan de Dios, es la palabra de Dios que nos habla, nos interpela, y en el Evangelio directamente Jesús el que nos está hablando. Todas estas partes, todos estos signos son Jesús. Se centran. El pueblo que está reunido en nombre del Señor representa a Jesús también. ¿Sí? Por eso vemos que cuando hay una misa solemne, que se le llama, nos inciensan. No solo inciensan el altar, no solo inciensan las imágenes, no solo inciensan al ministro, sino nos hacen la seña que nos levantemos a la comunidad. Y nos inciensan a toda la comunidad. Porque todas esas partes son Cristo. Pero, o en todas esas partes está Cristo, pero de manera muy especial y de manera real
está en la pan y el vino. Esto es muy importante que lo entendamos. Incluso algo que me encontré, una serie de catequesis que el Papa Francisco dio entre 2017 y 2018 sobre la Eucaristía. Y cuando él nos explica, por ejemplo, desde la llegada, yo ya llegué a misa, y lo que nosotros muchos de nosotros es voltear a todos lados, ver y empezar, oye, fíjate que... O empezamos a platicar. O a checar el celular. O a checar incluso el celular, porque todavía no sale el Padre, ¿verdad? Todavía no sale el Padre. No, todo lo que ya es dentro de la preparación a la celebración debe de ser precisamente esos momentos también de silencio, ese recogimiento, porque ya no estamos en un lugar común, ordinario, ¿no? Estamos ya preparándonos, o debiéramos estar preparándonos para... de hecho, decía una vez un sacerdote que nosotros el repique de las campanas, cuando es la tercera llamada, es cuando ya estamos en el templo, no es cuando vamos saliendo, ¿no? Porque corriendo, a veces así lo hacemos. Sí, así es. Es importante esto. Ahora, también vamos a ver, como en los demás sacramentos, cuáles son los efectos que produce la Eucaristía en aquel que la recibe. El primer efecto de la Eucaristía es el aumento de la gracia santificante. Decíamos que la gracia es aquellos instrumentos, aquellos dones, aquellas cosas que nos sirven a nosotros para desempeñar nuestra misión como cristianos. Entonces nos va a dar un aumento de gracia. Es esa unión íntima que se establece entre quien recibe el sacramento y Cristo mismo. ¿Qué más va a hacer en nosotros? Pues nos va a dar la gracia sacramental específica. Esto es importante porque la Eucaristía es el alimento de nuestra alma. Y está bien, es correcto, que nosotros, sabiendo que Jesús está en la Eucaristía, le adoremos, le brindemos alabanza, está bien, adoración. Pero primeramente es un alimento. Si yo no lo como, pues no voy a tener los efectos de ese alimento. Si yo no me alimento físicamente, si yo no, antes de salir corriendo para acá, a llegar, pues primero hay que desayunar. Claro. Decía un padre en forma, obviamente no estrictamente, ¿cómo se dice? No, un poco en broma, pues. Decía, primero está comer que ser cristiano. Y tiene razón, no tenía razón, porque pues si no comemos, si no nos alimentamos, no podemos vivir. Debilita. Pero así como no podemos vivir sin el alimento físico, tampoco podemos vivir sin el alimento espiritual. Entonces, efecto de esto es que nos alimente. Entonces, es que fíjate que eso que dices, yo una vez lo entendí así, pues si yo alimento mi cuerpo, estaré en buena condición física, ¿no? Pero si no lo haces, hasta te duele la cabeza, te empiezas a debilitar, empiezan síntomas que no están bien. El alma también empieza a sentir esa ausencia del alimento espiritual y también tiene síntomas, ¿no? Cuando ya caemos en una pereza espiritual, ya no nos llaman la atención las cosas de Dios, ya no queremos tener esa relación, son esos síntomas también de que el espíritu también carece de ese alimento, se está debilitando. Sí, ya lo decíamos hace 8 días precisamente también en ese sentido. ¿Qué más hace nosotros? Bueno, pues nos perdona los pecados veniales. No es que haya pecados grandotes y chiquitos, también ya lo veremos después ese aspecto, pero no es lo mismo cometer un error y no tener una finalidad de lastimar, la voluntad, ofender, llevar, no tenemos esa voluntad, que tener realmente la idea de hacer mal, conscientes,
y que es donde ya se va a configurar un pecado mortal. Lo que sí puede suceder es que si nosotros nos acostumbramos a los pecados veniales, va a configurar al tiempo plazo un pecado mortal. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar, no queremos enmendarnos, sabemos que está mal, pero como decimos es pequeñito, pues entonces lo seguimos haciendo, así es. Pero nuestros pecados veniales son perdonados con la comunión, con la Eucaristía. Además es una prenda de vida eterna. Recuerden que Jesús mismo nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces no es una promesa cualquiera, es una promesa que el mismo Jesús nos hizo, nos hace en el Evangelio, y nos habla de eso, de esa necesidad inclusive precisamente de recibir la Eucaristía. Habrá quien dice: no, pero pues yo no tengo necesidades. Pues no por lo que diga yo, sino porque el mismo Jesús dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre, no el que quiera y el que no quiera, no importa, ¿no? Por lo menos para aquellos que estamos en el conocimiento, sí es una obligación. Indispensable. Sí es una obligación indispensable. Entonces, y además sabes que es una necesidad, porque bueno, a mí se me hace una necesidad, ¿no? Sí, se convierte, nos lo decían alguna vez también, como cuando tú quieres, o como cuando uno anda de novio, y entonces quieres ver a tu novia, tu novio, diario. Sí, claro, buscas esos tiempos. Si no la puedes ver más que cada 8 días, bueno, pero incluso eso, cuando ya llega el día en que la tienes que ver, te alegras, sí. No dices: ay, tengo que ir a ver a mi novia porque es mi obligación. No. Tenemos es un gusto. Ese gusto. Y lo mismo sucede con la Eucaristía. Muchos de nosotros decimos: o sea, qué bueno que cumplas. No, pero no ojalá y que no sea por cumplir, sino porque tienes ese amor. Claro. Porque quieres encontrarte con esa persona a la que amas y que te ama, porque además te ama. No solamente tú la amas, sino te ama esa persona. Jesús te ama. Ese es uno de los efectos, el agrado también por ver a ese enamorado que es Jesús Eucaristía, ¿no? Así es. No me acuerdo si aquí lo comenté, pero si no, se los comento. Cuando nosotros hablamos de los sacramentos, precisamente, no es definición oficial, no es definición del catecismo, pero es ese encuentro entre la persona que amo y que me ama. Así es. No me acuerdo si les comenté el ejemplo del novio que le lleva la flor a la novia. ¿Sí? Y ella cuando la ve suspira, pero porque se hace presente el ser amado. Así es. Porque ya lo tiene aquí, o sea, lo recuerda, lo revive, lo vive, se hace presente para ella a través de ese signo que es la rosa. Para nosotros la Eucaristía es ese signo que nos hace presente al ser amado, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno, vamos ahora a hablar de qué es la materia y la forma. Es importante que nosotros también distingamos aquí estos conceptos. La materia para la confección de la Eucaristía es el pan de trigo y al vino de la vid. Esta es una verdad de fe definida en el Concilio de Trento. Muchas personas, incluso a lo mejor alguna vez nosotros mismos hemos pensado: bueno, pero allá en Medio Oriente pues tenían su pan sin levadura, ¿verdad? Pero nosotros aquí tenemos las tortillas tan ricas de maíz. ¿Por qué no celebran con una tortilla? O si la quieren así como la hostia, pues que sea con una tostada para que la puedas romper. Ajá. Y dar en pedacitos, ¿verdad? Porque si la quiero levantar una tortilla, pues se va a doblar toda, ¿no? Entonces, pues con una tostada. Sin embargo, no es así. No se trata de hacerlo con cualquier
tipo de pan o cualquier tipo de mezcla de harina o de cualquier harina, sino como dice aquí, debe de ser de harina de trigo y con vino de la vid, porque pues nosotros somos mexicanos, sobre todo que acaba de pasar el 15, ¿verdad? Vamos a consagrar con con tequila, con mezcal, No. ya de pez con pulque, ¿verdad? No, es con vino de la vid, tiene que ser con vino de la vid, y en esta materia se agrega unas gotitas de agua. Pone el ministro, el sacerdote pone el vino y le pone un poquito de agua, de manera que también nosotros veamos esa unión y esa unión que Cristo, Dios, hace con la humanidad. Así es. Que Cristo, que es, como lo decimos también en el credo, verdadero Dios Y verdadero hombre. Su divinidad y su humanidad, ¿no? Se están uniendo. Así es. Y aquí tan importante también el hecho de que en esas gotitas de agua también nos representa a toda la humanidad que se une a Cristo, que Cristo quiere unir a Él para participar en esa ofrenda al Padre. Ahí está otra vez la común unión. Ahí está también la comunión. También nos hace hincapié, dice, en que es una verdad de fe. Nuestro programa hoy se llama la Eucaristía, Sacramento de fe. Los sacramentos todos deben de tener como base la fe. Es decir, alguien que no cree, pues no va a poder ni vivir efectos, los sacramentos. Ni nada. Nada. ¿Por qué? Pues porque no cree. Así es. Y aquí lo importante, lo primordial es tener esa fe. Pero volviendo a lo mismo, no una fe de conocimientos, ese ya es una catequesis o una formación después, sino fe sentir en creer no tanto a Cristo, a Cristo, a creer en Cristo y creerle a Cristo, que parece lo mismo pero no lo es. Creer en Cristo, dicen, creen en Cristo hasta los demonios creen en Cristo, pero creerle a Cristo es diferente. Claro. Entonces aquí este sacramento de fe es importante que nosotros lo entendamos así. No creemos en algunas verdades, que eso es sí es también, pero básicamente creemos primero en Cristo, creemos en Dios, creemos en Jesús como Dios, y ya de ahí se desprenden entonces sí todas las verdades de nuestra fe, ¿verdad? La materia fue esta, entonces ahora vamos, la forma son las palabras con las que Cristo instituyó este sacramento, las que acabamos de escuchar en Mateo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cuando el ministro, el sacerdote, al final de la consagración nos dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí, claro. Así nos dice. ¿Y nosotros qué decimos? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Exactamente. Él nos dice, este es el sacramento, este que acabamos de realizar. Es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros, uniéndonos a eso, decimos, sí, por eso yo anuncio tu muerte y proclamo tu resurrección. Anuncio que tú moriste, pero y también que resucitaste. Y además, ven Señor Jesús. Ayer o antier que estaba yo viendo a algunos de los compañeros de los programas de los compañeros, decían eso precisamente. Nosotros, si quisiéramos ver los sacramentos, y en especial la Eucaristía, encontraríamos que es como un mapa que nos dice de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso es importante. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Estamos esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo, esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese mismo sentido es importante que entonces nosotros
no solo proclamemos nuestra fe en lo que pasó, sino en lo que está pasando y en lo que esperamos que vendrá. No sé si me explico. Sí, sí, porque es tan grande en ese sentido que no solamente nos está, vuelvo a lo mismo, a recordar no solo nos está recordando de dónde venimos, nos está recordando dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Así es. Entonces es importante, todos los sacramentos lo hacen, pero en específico, obviamente, la Sagrada Eucaristía. Entonces, materia, forma. ¿Quién es el sujeto y quién es el ministro de la Eucaristía? Todo bautizado es sujeto capaz de recibir válidamente la Eucaristía, aunque se trate de un niño. Para la recepción lícita o fructuosa se requiere el estado de gracia, que no haya pecado mortal en nosotros, y la intención recta, buscar esa unión con Dios y no otras razones. ¿Por qué comulgo? Pues para que vean todos, no, que soy buena persona, no. La que no tengo intención debe de ser buscar esa unión. Y aquí también es importante hacer la aclaración, hacer la distinción, como dicen, todo sujeto, es todo bautizado, puede recibirla. Obviamente, la Iglesia después ya pide otros requisitos, una formación, un tiempo de catequesis, o un catecumenado, un tiempo pues de catequesis, de instrucción, para saber, al menos debe de saber qué es lo que está recibiendo, a quién es, a quien está recibiendo. Tener esa conciencia. Tener esa conciencia clara de que la persona sepa a quién está recibiendo. De ahí nace la primera comunión. De ahí nace la primera comunión, sí, claro. Aquí, después, el ministro ordinario de la Eucaristía es solamente el sacerdote válidamente ordenado. Es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía, actuando en la persona de Cristo. Aquí no hay ministro extraordinario. Muchos dirán, ¿cómo? Si también hace unos días escuchaba que presentaban un joven y seguramente por la emoción dijeron, es ministro de la Eucaristía. No hay ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ahorita hago la aclaración. Solamente el ministro, el sacerdote que está válidamente ordenado, puede, dice aquí, confeccionar. ¿Qué es confeccionar? Bueno, lo que acabamos de hacer, que el pan y el vino sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente el sacerdote, ya sea el presbítero o el obispo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Existen ministros extraordinarios de la comunión o de repartir la comunión, que no es lo mismo. Yo voy a ser ministro extraordinario de la repartición de la comunión. Sí, así es. Pero no soy ministro. La consagración, tal vez te refieres solamente el sacerdote, ¿no? Así es. Y se los digo incluso por experiencia propia. Cuando en alguna ocasión fui instituido ministro de la comunión, me dice el padre que me enviaba, mi párroco, me dice, oye, redacta tú la carta, yo te digo que le pongas y redacta tú la carta. Y entonces yo, tonta e ignorante, le puse ministro de la Eucaristía. Y entonces me dijo, si tú presentas esta carta, a ti y a mí nos van a correr, no solamente no te van a autorizar, sino que nos van a correr y a mí más, porque yo tendría que firmar eso. Y dice, cámbiale, no eres ministro, no vas a ser ministro de la Eucaristía, vas a ser ministro de la comunión, ministro extraordinario de la comunión. Sí.
y pues sí, lo hice así. Y eso es como por motivos de facilidad, ¿no? Cuando hay muchísima feligresía y a veces el sacerdote también es imposible que lo haga él solo, ¿no? Sí, es importante ahorita que lo mencionas también valorar en su justa dimensión la Eucaristía, el pan, el cuerpo de Cristo, porque muchos de nosotros pensamos que la persona es la que tiene la dignidad y no, ninguno, y no es igual en demérito de mis hermanos sacerdotes, no es en detrimento de ellos, pero ni ellos tendrían muchas veces esa dignidad. ¿Quién puede tocar al Señor? No, pues quizás ni ellos, o algunas veces ni ellos. Pero aquí no se trata de la dignidad del ser humano, sino de a quién estoy recibiendo. Que estamos recibiendo. Así es. Yo no voy a recibir al ministro que me cae mal, no, o que es déspota, o que sé que... No, yo voy a recibir a Jesús en la Eucaristía. Voy a recibir su cuerpo, su sangre y su divinidad. Su divinidad. Y entonces, Él sí me puede transformar. Claro. El ministro, por muy santo que sea, no me puede transformar, o no en la manera en la que Jesús lo puede hacer. Así es. Entonces aquí también nosotros lo vemos porque lo vivimos constantemente. Se hacen las filas, está el sacerdote impartiendo la comunión y a un lado está el ministro extraordinario, y la gente se empieza a ir hacia donde está el Padre, y ignorando que a quien van a recibir es a Jesús, no al ministro, por guapo, feo, pecador o no pecador que este sea, ¿no? Vemos como incluso hay ocasiones en que, bueno, sucede, sobre todo yo lo veo en la parroquia, creo que tú también lo has visto, hay dos ministros y el sacerdote, ¿verdad? Y entonces ya terminó uno acá de dar la comunión a los que habían hecho su fila, y se pone aquí a un lado para ver si hay alguien más. Para ver si alguien, y todos... Sí, nadie. Parece que hasta miedo les da. ¿Qué sucede? No le están diciendo no al ministro, le están diciendo no a Jesús. Sí, es que no observamos que lo que trae en sus manos es el cuerpo, sangre y divinidad de Jesús, sino estamos observando al ministro. Así y perdemos, fíjense, ahí perdemos de vista el verdadero sentido, la persona de Cristo por mirar al ministro, ¿no? Sí. Les quiero hacer una observación también que parte precisamente de ese misterio de nuestra fe. Cuando el sacerdote, ahorita me acordé porque alguien me preguntaba, oye, y nosotros tenemos que repetir las palabras del sacerdote, del ministro, cuando está haciendo la consagración. Y entonces les decía yo, incluso no porque yo, sino veía yo una prédica del padre, hoy cardenal Raneiro Cantalamessa, que es el predicador oficial de la Casa Pontificia. Y entonces veía yo que él habla sobre la Eucaristía, precisamente da una prédica sobre la Eucaristía. Y entonces él decía que hay dos partes en las que nosotros, como laicos, podemos y debemos participar, no en voz alta, sino en voz baja. Cuando él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Y nosotros tendríamos que verlo en este sentido, tanto de lo que hemos hecho como de lo que tenemos que hacer. ¿A qué voy con esto? Cuando un padre, una madre, un hijo, un hermano, en fin, en los roles en los que nosotros vivimos, decimos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega, nosotros lo verificamos después y antes, a veces desde antes, en lo que nosotros hacemos día con día. El ejemplo es más sencillo a veces de ver porque decimos, la abnegación de la madre, que da, que busca, que
le da al hijo, Provee. que provee, pero también el padre. Sí. También el padre. Hay trabajos, bueno, no creo que ningún trabajo sea así también como que, ay, me la llevo bien, fácil, ¿verdad? No. Ninguno. En todas las acciones, en todos los trabajos, en todo lo que uno realiza día a día, va entregando la vida. Y qué bueno, así lo tienes que hacer. Hay que entregar la vida. Entonces, cuando nosotros, junto con el sacerdote, decimos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por ustedes, es eso, el deseo real de entregarnos día a día por aquellos que están con nosotros e incluso con aquellos que simplemente nos relacionamos. Por eso también yo les decía, cambia el sentido de nuestra propia vida, porque ya no voy a ver mi trabajo solamente como que, ay, que tengo pesado. Mañana que ir a trabajar, ¿no? Por ejemplo, el día domingo que está uno, y luego ya el lunes hay que ir al trabajo. Ah, es que mañana ya tengo que trabajar. Y no, tiene uno que verlo como te entregas día a día en eso que estás haciendo, en eso que realizas, en ese guisado, si es que te quedas en casa como mujer, si no es que sales también a trabajar, en ese guisado, en esa cama tendida, en esa los alimentos casa, se preparan, limpia, aseada, el cuidado de los hijos. Es ese entregarse. Y otro punto donde nos dice el cardenal Cantalamessa, dice, cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, todo omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Eso nosotros lo podemos recitar interiormente, pero igual entendiendo que estamos diciendo, a ti todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos, y nuestro amén debe de ser un amén fuerte. Firme, claro, amén, porque no solamente y que estamos... creo. Exactamente, porque ahí volviendo al nombre de nuestro tema, precisamente es eso que yo creo. Sí. Yo no lo veo o lo digo como algo nada más parte de la celebración, sí, sino que estoy convencido y por eso confirmo. Por Cristo, con Él y en Él, porque a través de esa Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así es. Y eso uno lo tiene que asumir como suyo, como esa profesión precisamente de que sí creo, de que sí estoy en consonancia con lo que está diciendo y manifestando el sacerdote. ¿Qué te parece si pasamos al último punto? Ya nos quedan 2 minutitos. Ok, que serían los padrinos de la Eucaristía. No hay mucho que decir en este sentido, es decir, ¿por qué? No porque no sean importantes, sino porque ya lo hemos venido diciendo. Los padrinos de la Eucaristía, de la llamada Primera Comunión, precisamente, tendrían que ser de preferencia los mismos del bautismo, los mismos de la confirmación. Porque lo único que estamos haciendo es precisamente crecer en esa fe que nuestros padrinos tendrían que estarnos alimentando, acompañando, viendo, ¿verdad? Y entonces tendríamos que tener los mismos padrinos. ¿Cuáles son las condiciones? Que esté bautizado, que esté confirmado, que haya recibido la Eucaristía, que viva y dé testimonio de la fe, no que sea un santo o un angelito de Dios, no, eso no existe ni se da así, pero sí que sea una persona que esté dispuesto a vivir su fe con los tropiezos normales, naturales, que asista precisamente a la confesión, que asista a la comunión y que dé el ejemplo más claro de vivir nuestra fe y nuestra religión. Esas serían las condiciones para los padrinos, y repito que de preferencia sean los mismos para
para este sacramento. Bien, vamos con los saludos de nuestros hermanos. Tenemos a Cristina Lázaro. Bendecida semana para todos, saludos y bendiciones, Erika. Me da mucho gusto escucharlos. Igualmente, gracias. Un abrazo para ti. Teresa Celina, muy buenos días, Dios nos conceda una feliz semana, que así sea. Giselle Zamoro, buenos días, gracias a Dios por permitirnos escuchar su divina palabra. Qué bueno que la disfruten, ¿eh? Ese es el sentido de todo esto. Pati Reyes, saludos desde la parroquia de San Pedro Apóstol de Tepoztlán. Pues muchos saludos también hasta allá, queridos hermanos. Marisa Espinosa, es triste que dentro de la iglesia se cometen pecados veniales al ver, oír o hablar. Cuesta trabajo estar atento, gracias por compartir. Sí, así es, a veces vamos con otra intención, ¿no? Pero bueno, es momento de enmendarnos. Sofis va, Dios nos bendiga a todos y que nos haga un vaso nuevo. Muy bello tema, muchas gracias, que así sea. Titi Luquín, gracias por ese abrazo. A Cristina Lázaro, y es correcto decir ministro extraordinario de la Eucaristía. Bueno, ya nos lo comentó ahorita. No, pero ya nos explicó el porqué. Espero te haya quedado un poquito claro, Cristina. Muy bien, hermanos, pues con esto vamos dando ya por terminado nuestro programa de esta mañana. Dentro de 8 días nos vamos a encontrar una vez más con la serie de sacramentos. Vamos a hablar sobre la penitencia, no se lo pierdan, ahí podrán también disipar algunas dudas. Esperamos contar con su asistencia. José Luis, pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Pues gracias a Dios que nos da la oportunidad. Ahorita que estaba viendo aquí que viene el 8º Congreso Eucarístico Nacional, para todas las personas que tengan la oportunidad y posibilidad de asistir al encuentro, no solo al encuentro nacional, sino ahorita en las diferentes etapas que se está dando del encuentro eucarístico, desde parroquial, decanato, vicaría, y obviamente los que puedan al nacional y que estén convocados para el encuentro, el Congreso Eucarístico Nacional, que no lo dejen de hacer, que no dejen de asistir si tienen esa posibilidad. Gracias. Y pues gracias por su presencia. Bueno, pues gracias, Connie Araujo, Elma Carrillo, Angélica Blanca, de la Santa Cruz de la parroquia de Teoloyucan, LUTL, a Elizabeth Arteaga, a Carmen López Ibarra, a la parroquia de Cristo Rey, María de Guadalupe, a Gloria Gómez y a Pati de Santos también por habernos escuchado, a Titi Luquín, a Pati Reyes Rodríguez, a Marisa Espinosa y a Teresa Celina Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, ya saben, a compartir para que más personas conozcan este bello sacramento de la Sagrada Eucaristía y sigamos enamorándonos de Jesús Eucaristía. Nos vemos en 8 días. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.